Bueno, queridos amigos de la hora de la verdad, hablemos al oído, hablemos al oído porque estamos a 4 de enero y a 4 de enero son muchas las cosas que tenemos que comentar de lo que pasó el año que ha terminado y de lo que se espera para este año que comienza, este 2021, ¿no? 22. 2022, el que termina es el 2021, comienza el año 2022. Bueno, el panorama económico dicen que es una maravilla, que hay plena reactivación económica, que las cosas son maravillosas, pero las cifras dicen cosa distinta. Así No, es, doctor. a ver, Jair, ¿qué Sí, señor. tenemos? Las cifras macroeconómicas, el del crecimiento del PIB, que casi nos acercamos al 10% de crecimiento el año pasado, obviamente comparándolo con el año 2020, que fue pleno año de pandemia, pues son muy halagüeñas y el gobierno ha aprovechado para hacer eco de ellas, decir que pues es el mayor crecimiento en muchísimo tiempo. Pero ya cuando nos detenemos a mirar otras cifras que también son muy importantes, como la cifra del desempleo y la informalidad, que son los temas que le propongo que charlemos hoy sobre las cifras de desempleo e informalidad, pues nos encontramos con un panorama totalmente distinto, doctor Fernando. En A este al ver, oído, le propongo que hablemos de cómo recibió el presidente Iván Duque el país en materia de empleo, en manos de Juan Manuel Santos y cómo lo entrega, y de cómo recibió el país en materia de informalidad y cuál es el estado en que la deja su gobierno. Pues bien, el expresidente Santos, con todo lo que hay que decir sobre su administración en términos de deterioro de la institucionalidad, de la claudicación del Estado ante el terrorismo, del crecimiento del narcotráfico, dejó la tasa de desempleo que en un punto que si se quiere es aceptable o por lo menos manejable. Juan Manuel Santos deja la Casa de Nariño con un desempleo por debajo de los 2 dígitos, más exactamente en 9,4%, y hay que decir que lo recibió en 11,7% en 2010. Eso significa que hubo una mejora de 2,3 puntos porcentuales. En lo que respecta al presidente Iván Duque, el de la economía naranja, el que iba a hacer de Colombia un paraíso de las economías creativas, un país atractivo para la inversión extranjera, el más competitivo de América Latina, hasta el momento tiene la tasa de desempleo en el 11,8%. Y más grave aún es la situación en la que están las ciudades principales, doctor Fernando, donde el desempleo es mayor y se ubica en el 12,3%. Ni qué decir del desempleo juvenil. Los jóvenes hoy no vemos un futuro en Colombia, me incluyo, yo tengo 28 años y la audiencia no me dejará mentir, más de la mitad de los menores de 30 años en el país están contemplando la posibilidad de irse a vivir afuera, y es que el desempleo es absurdo, es del 19,4%. Entonces, repasando las cifras, en las ciudades principales, un desempleo del 12,3%, la tasa de desempleo nacional del 11,8%, pero la tasa de desempleo de los jóvenes en 19,4%, doctor Fernando. descomunal. No se me ocurre otra palabra sino esa. Descomunal, un desempleo del 19% entre los jóvenes. Entendiendo por jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando? Los jóvenes, pues que están en edad laboral, están entre los 14 y los 28 años. Claro, los jóvenes entre los 14 y los 18 deben tener permiso de sus tutores, de sus padres para poder laborar, perdón, pero también pueden hacerlo. Entonces, sí, los jóvenes están comprendidos entre los 14 y los 28 años. Entre los 14 y los 28 años, el desempleo es del 19%. 19,4%, así es, doctor Fernando. Qué, Entonces, qué pues cosa, por Dios. un país en el cual los jóvenes no encuentran oportunidades laborales, en el cual los jóvenes salen de la universidad, porque además acá se ha metido esa idea que es buena hasta cierto punto, pero en la cual todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser médico, todo el mundo quiere ser ingeniero, y las universidades están tan desconectadas, además de la empresa, del mundo de la empresa, de las demandas del mercado, pues
lo que hacen muchos de esos profesionales es salir a engrosar las cifras de desempleo, ponerse a manejar un Uber, ponerse a manejar en Didi, ponerse a llevar domicilios en Rappi, pero en realidad se quedan en ese sector de la informalidad los que logran emplearse y los que no, pues sencillamente son los llamados ninis, ¿no? Personas que ni estudian ni trabajan y no es porque no quieran, sino porque sencillamente el país no les brinda las oportunidades para hacerlo. Dramático, dramático. Unas cifras pues descomunales, la que tenemos, 19.3% de desempleo juvenil. Eso es una verdadera catástrofe, Sí, ¿no? señor. Y Una luego ya verdad. cuando analizamos la situación también de las ciudades principales, también es muy grave, las 13 ciudades principales del país, las áreas metropolitanas más importantes, el desempleo es mayor al 12%, es del 12,3%, ya estamos hablando de desempleo general. Es curioso porque con ocasión de la pandemia hay que abonarle eso a Duque, si queremos de alguna manera excusarlo, pues hay que decir que por supuesto tuvo que lidiar con una pandemia, con una recesión económica que no solo afectó a Colombia, sino que afectó a todo el mundo, hubo problemas logísticos, etcétera, lo que se quiera decir. En todo caso, me parece interesante que la ruralidad fue la que ayudó a mejorar un poquito esa tasa de desempleo, porque como le digo, las ciudades principales tienen una tasa de desempleo del 12,3% y el país en general del 11,8%, lo cual quiere decir que la ruralidad ayudó a que esa cifra de desempleo fuera menor, pero en las ciudades tampoco hay oportunidades. Bueno, esa es la verdad, esa es la realidad. Y eso es muy peligroso, porque ahí están las primeras líneas y ahí están los intentos de subversión contra el Estado en la gente joven. Por supuesto, doctor Fernando, pues ya lo veíamos con ocasión del paro nacional, como en los meses de abril, mayo, junio, los jóvenes entre precisamente los 14 y los 28 años eran los que conformaban estas primeras líneas, que no era la única línea, había primera, segunda y tercera línea. Obviamente, las guerrillas, que fueron, ya lo hemos hablado también aquí en otros al oído, pero las guerrillas, los grupos narcotraficantes fueron los que financiaron estos movimientos, además alzados y convocados por los movimientos de izquierdas, por las centrales obreras, pero digamos que todo esto tiene un trasfondo y tiene una razón de ser, y es que de todas maneras hay que ser objetivos y hay que ser sinceros, y es que el gobierno no ha logrado generar oportunidades para estos jóvenes. Y de nuevo, el presidente Duque se dio ante la demanda, por ejemplo, de la matrícula cero. Ya recordará usted que dentro de estas demandas del comité de paro estaba eso, que la matrícula, que hubiera matrícula cero para los estratos 0, 1, 2 y 3. Y en eso accedió el presidente Iván Duque, pero un poco lo que uno se pregunta es, listo, ok, pasa uno a la Universidad Nacional de Colombia, pasa uno a la Universidad Distrital o bueno, a la Universidad del Valle, a la de Antioquia, universidades públicas, pero entra a estudiar carreras que tal vez no son las que están demandando el mercado colombiano o sencillamente entra uno a estudiar en universidades que están totalmente cooptadas por la izquierda, por movimientos o por sindicatos como FECODE, que están totalmente parcializados, totalmente inclinados hacia la izquierda. Entonces, o los jóvenes o se sindicalizan o al final la formación que reciben no termina sirviéndoles para ingresar en ese mercado laboral. Eso es un tema fundamental, Jair. ¿Cómo se está preparando la gente joven que se está preparando? ¿Se está preparando para qué? Se está preparando para un mundo real donde van a salir a buscar empleos, empleos que se están creando, empleos que tienen un porvenir, o se están preparando para desempeñar tareas o para cumplir oficios que no tienen nada que ver con el desempleo. Eh, ese es un temita grueso. Ese es un Ese no es temita un tema grueso menor. porque un ingeniero en los tiempos que corren puede estar tan desempleado como cualquier persona de otro oficio. Se está preparando la gente para desempeñar cargos,
los cargos que les está demandando la sociedad? No, en realidad no. Y no solo nos están preparando para poder entrar a trabajar y ser productivos, sino que se están preparando, y esa es mi gran preocupación, doctor Fernando, es que, y lo digo porque yo tuve la oportunidad de estudiar 3 semestres en la Universidad Nacional, no pude continuar porque recibí amenazas de las FARC, por ser de derecha precisamente, pero lo que uno ve en la universidad es que los jóvenes, en las universidades públicas sobre todo, es que los jóvenes no van a formarse, sino a adoctrinarse. Todo el tiempo recuerdo mucho desde primer semestre, y qué pena hablar de una anécdota personal, pero que me parece que sirve para el debate que estamos sosteniendo, para la conversación que estamos teniendo, y es que, por ejemplo, Carlos Medina Gallego, un profesor de la Universidad Nacional del Departamento de Ciencias Políticas, recuerdo mucho que en la charla de introducción, lo primero que le decía a los jóvenes era que tenían que levantarse, que tenían que sublevarse, que tenían que tirar piedra, que no importaba si se iban al monte a luchar, pero que había que cambiar el país. Entonces, desde esos primeros instantes, por lo menos en la universidad pública, se les está preparando a los jóvenes es para un accionar político más que para, digamos, para pensar por sí mismos, para tener criterio propio, se les adoctrina y bueno, eso pues con las consecuencias que tiene, ¿no? Muy graves para el país. Claro, porque es el otro tema. La formalidad educativa es tal o cual, pero esa formalidad, ¿de qué calidad es y para qué sirve y para qué queda una persona preparada dentro de un ambiente así? Así es, doctor Fernando. No, pues para exigirle al Estado que le dé absolutamente todo, que el Estado debe garantizar la salud, la seguridad, la educación, la vivienda, la alimentación, absolutamente todo, hasta la recreación, esos fines terciarios y contraproducentes. eh, pero no se preguntan, bueno, ¿y yo qué puedo hacer por el país? No, es más bien, papá Estado, ¿usted qué puede darme, qué puede otorgarme? Para esas personas, ¿qué cosa es el Estado? Porque esa es una pregunta. Que el Estado dé, que el Estado conceda, que el Estado sea el bueno para todo. Pero ¿quién es el Estado? ¿Quién es ese personaje que es capaz de darlo todo a las personas que se están formando en un ambiente supremamente complejo? ¿Quién es el Estado para ellos? Es una Porque, entidad omnipresente, omnisapiente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede y es capaz de absolutamente todo. Pero lo que no se preguntan estos jóvenes es que pues esos recursos de un estado así de grande, que de por sí el estado colombiano ya es demasiado grande, debe haber una reducción burocrática por lo menos del 30%. Eso lo han dicho numerosos economistas para que este país sea viable, para que dejemos de estar en déficit fiscal y dejemos de necesitar tantas reformas tributarias, pero esos jóvenes no se lo preguntan, simplemente asumen, lo dan por hecho. De hecho, nunca se preguntan, bueno, ¿y realmente el Estado está en la obligación de garantizarme la gratuidad en la educación? ¿Realmente el Estado está en la obligación de garantizar la gratuidad en salud? Tal vez lo que uno podría decir es sí y no. Por supuesto que el Estado debe generar bueno, el Estado está en todas partes. La pregunta es, ¿de qué se nutre el Estado? Porque el Estado no es una entelequia, no es un supuesto, es una realidad. Y entonces el Estado colombiano se tiene que nutrir y se tiene que nutrir de los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde vienen? Del trabajo de la gente. Entonces hay una gente que trabaja, que produce unos resultados económicos que son los que los demás, los que no están trabajando, le exigen al Estado que conceda. Cuando el presidente Duque llegó precisamente a la presidencia, lo primero que le hicieron fue un boicoteo, un saboteo, una demanda para solicitarle dinero muy importante para la educación. Y el presidente Duque lo concedió. Es que las cosas vienen de atrás. Cuando se hacen concesiones gratuitas, la gente queda mal acostumbrada. Lo cierto es que se les concedió en unas proporciones gigantescas
Es lástima no tener aquí la cifra de cuál fue la cantidad de dinero que se dio para la juventud en aquel momento. Y ese dinero, la pregunta que uno se hace es ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque tiene que estar en alguna parte. Fue un dinero muy importante. Jair, ¿nos estás oyendo otra vez? Sí, señor, discúlpeme, tuve un problema técnico acá con el computador y bueno, me salí de la conversación. Estaba usted hablando sobre qué rubro, sobre el subsidio que dio el gobierno para las matrículas cero o sobre qué tema. Sobre la concesión que el gobierno le dio a los que se levantaron en contra suya a comienzos precisamente del periodo, cuando le exigieron más recursos para la educación y el gobierno los concedió. Y la Sí, pregunta es, ¿ese dinero dónde está? 5 billones de pesos, que uno Bueno, no ve que el país haya mejorado ni en las pruebas PISA, ni en términos de producción científica, ni en absolutamente nada. Esto al final termina de alguna manera dirigiéndose hacia la, digamos, la estructura superior de las universidades, de las instituciones de educación superior y de los colegios, porque se lo terminan quedando el rector, el vicerrector, los profesores, muchos de los cuales, entre otras cosas, me contaba Edna Bonilla, que ahorita es la secretaria de Educación del distrito, que fue candidata a la rectoría de la Universidad Nacional. Ella me contaba que había profesores que en la Universidad Nacional, por ejemplo, que tenían sueldos superiores a los 20 millones de pesos y que se sindicalizaban, se inscribían en un sindicato, dejaban de dar clase y sencillamente no los podían despedir porque pues era violar su derecho, digamos, a pertenecer a un sindicato. Entonces se vuelven vacas sagradas, se vuelven intocables y al final esa plática se termina perdiendo porque en la universidad pública se quejan mucho sobre la corrupción, pero hay que ver la corrupción que hay dentro de esas instituciones. pero es que esa es la gran pregunta. A comienzos del gobierno le hicieron el paro, le hicieron exigencias y le pidieron 5 billones y el gobierno los dio. La pregunta es ¿dónde están esos 5 billones? Jair está hablando de las pruebas PISA. Las pruebas PISA son lamentables. Los resultados de las pruebas PISA denuncian que tenemos una educación muy deficiente, ¿no? Siempre competimos por el primer lugar de atrás para adelante, doctor Fernando. Estamos de antepenúltimos, de penúltimos y de últimos. Los resultados realmente son lamentables. ¿Y esto por qué sucede? Porque los profesores no se dejan evaluar, demandan más salarios, demandan más prestaciones sociales, mejores condiciones laborales, pero no se dejan evaluar. O sea, la pregunta que surge es qué clase de profesores, qué clase de docentes son los que están formando a nuestros niños y los que están formando a nuestros jóvenes. Y en la medida en que no se dejen evaluar, pues, doctor Fernando, lo que no se mide, pues no sirve, así de sencillo. No hay una prueba fehaciente de que lo que estén enseñando sea válido siquiera o sea útil. Pues lo que hay es Entonces la ahí prueba tenemos esos PISA. resultados. Lo que hay es la Exactamente. prueba PISA. Y la prueba PISA tiene resultados lamentables. Entonces lo que se puede medir es que el profesorado está siendo muy deficiente y esa deficiencia se muestra en una educación deplorable. Entonces uno dice, ¿educación así para qué? ¿Recursos así para qué? Recursos y recursos importantísimos. Es que el presidente Duque abrió la mano y soltó 5 billones de pesos, que desde luego no tenía, pero 5 billones de pesos es una cifra gigantesca. Y uno se pregunta, ¿dónde están esos 5 billones de pesos? ¿Dónde Y fueron a parar? ¿En qué mejoraron la capacitación de la gente? ¿En qué se mejoró el nivel de de los estudiantes de empresas de estudios liberales o de lo que sea? ¿Dónde está? Y no aparecen. No aparecen los resultados de las pruebas pocas que se pueden hacer, como las pruebas PISA, son sencillamente lastimosos.
Y entonces, ¿en qué quedamos? En un problema estructural de la educación, doctor Fernando, que sin duda influye en este índice que le mencionaba de desempleo juvenil, un desempleo superior al 19%, pero yo creo que en la medida que los jóvenes tengan las competencias necesarias para ingresar al mercado laboral, esa cifra tendría necesariamente que ser muy inferior. Pero es que uno no puede hacer lo que hizo el presidente Duque, que es dar un cheque en blanco, 5 billones de pesos. Además, la educación se convirtió en el rubro, sí, en la cartera que más dinero recibe del Estado, por encima incluso del de defensa y en detrimento del de defensa, porque además le quitaron una partida presupuestal al de defensa para otorgársela al Ministerio de Educación, creyendo que eso a largo plazo pues iba a redundar en que el país iba a mejorar sus cifras de inseguridad, iba a ser un país más pacífico, porque iba a tener gente mejor formada. Pero vuelvo y repito, lo que no se mide, doctor Fernando, pues no sirve. Y en la medida que los profesores no se dejen evaluar, en la medida que las universidades públicas no se les exija de alguna manera una contraprestación a esos recursos que les está destinando el Estado en mejores resultados de investigación, en la creación de startups, en cantidad de cosas que se le pudiera exigir, pues esto no va a servir para absolutamente nada. Simplemente va a ser un cheque en blanco que, como le digo, va a estar destinado también en la corrupción. Porque si hay corrupción en las entidades, digamos, más importantes del gobierno, si uno ve corrupción en el Senado, en la Cámara de Representantes, en los ministerios, pues también hay corrupción en las universidades públicas. De eso no nos debe caber ningún. Bueno, bueno, Jair, estábamos hablando de la educación y del desastre que es la educación desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista de la capacitación de los jóvenes. Pero había algo más. ¿Cuál era el otro tema que traías entre ceja y ceja para esta evaluación de la gestión del gobierno? Sí, señor, el tema de la informalidad. De la informalidad. En lo que concierne a la informalidad, los datos no son mucho más halagüeños que los datos que ya le di sobre el desempleo, doctor Fernando. En realidad no hay una mejora considerable. Y de nuevo, le pido a nuestra audiencia, yo sé que nosotros hemos sido críticos del gobierno Santos, por supuesto, pero al pan pan y al vino vino, y es que Duque recibió del expresidente Santos un país con una tasa de informalidad del 48,25%. Eso se traduce en que dejó 5,7 millones de personas con empleo informal. ¿Cómo le va a Duque hasta el momento? El mercado laboral del mes de octubre del 2021, que son los datos que tenemos aquí a la mano, nos muestra que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la informalidad es del 47,9%. Eso se traduce en que para octubre del año pasado 5.677.000 personas empleadas están empleadas precisamente en la informalidad. Entonces Santos dejó en 5,7 millones de personas la informalidad y Duque la entrega en 5.677.000. O sea, la mejora es sencillamente mínima, digamos, es irrisoria. ¿Qué podemos abonarle a Duque? O más bien, ¿cómo podemos disculparlo? Por supuesto, tenemos la excusa de la pandemia. El país venía creciendo a un ritmo considerable, aunque no espectacular. Según el DANE, en el 2019 el PIB de Colombia creció en 3,3%. El desempleo, pero llega la pandemia, ¿no? Entonces el desempleo a mediados del 2020 alcanzó una cifra récord en las más recientes décadas, que fue del 21,4%, y con la reactivación económica hoy se logra ubicar cerca del 12%. No obstante, doctor Fernando, todo hay que decirlo, y es que en gran parte la recesión económica se vio agudizada. O sea, si ya existía la pandemia a nivel global, ya había crisis de suministro, ya había crisis logística, esta recesión económica en el país se vio agudizada por las estrictas medidas de confinamiento que impuso el presidente Duque. El comercio en Colombia estuvo cerrado por casi 4 meses. Tuvimos el segundo confinamiento más largo del mundo, solo siendo superados por Argentina, que también tiene arruinada su economía. Adicionalmente, la reapertura se hizo de una manera muy gradual, en plena observancia, según el gobierno nacional, con las indicaciones de las autoridades sanitarias, entiéndase Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, pero fue de una manera muy paulatina, y hasta ahorita es que estamos viendo una mejora en los indicadores del desempleo y en los indicadores de la informalidad. Pero lo cierto es que la pandemia nos dejó muy afectados, pero no solo la pandemia, sino también las duras medidas que impuso el gobierno tratando de contener el tema del coronavirus.
Bueno, que habrá que abonarle y habrá que admitir que era absolutamente indispensable hacerlo, Por supuesto. digamos, pero los resultados son los resultados y los resultados no pueden ser más deplorables que estos. Yo tengo una pregunta para hacer, que seguramente baila en los labios de gran parte de nuestros oyentes y para la que no hay una respuesta que sea universal y una respuesta que sea clara. ¿Qué cosa es la informalidad? Porque se dice el nivel de desempleo es tanto, el nivel de informalidad es tanto. Y ese nivel de informalidad es dramático, dramáticamente alto. ¿En qué consiste la informalidad, Jair? Pues doctor, la informalidad es no tener un contrato, digamos, no estar vinculado necesariamente con una empresa de manera laboral, no tener un pago, una contraprestación por los servicios prestados. Entonces, una persona informal, por ejemplo, es alguien que limpia los vidrios de los carros en el semáforo, o es alguien que tiene un puestico ambulante de empanadas, o es alguien que se dedica a lustrar zapatos. Esa es la informalidad y esa es la calidad del empleo que hay en el país. Y es que cuando hablamos de que el 47,9% de los colombianos están en la informalidad, es que estamos hablando prácticamente que la mitad de los colombianos no tiene un empleo formal, es decir, no tiene unas condiciones laborales dignas, pues para su desarrollo personal y familiar. Bueno, es una respuesta fácil, no enteramente satisfactoria. La informalidad, ¿qué es la informalidad? ¿Cuáles son los niveles de la informalidad? ¿En qué consiste la informalidad? Que no haya condiciones laborales, pero eso es ya el empleo formal, eso es el empleo con contrato de trabajo, pero debe haber mucha informalidad que no sea esa y mucha formalidad que no se exprese en contratos de trabajo, ¿no? Así es, doctor Fernando. Pues también son informales, por ejemplo, personas que tienen emprendimientos, que han montado un almacén, una empresa manufacturera, pero que no la han registrado necesariamente en la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Bogotá o en la Cámara de Comercio de Medellín, y que no lo hacen porque sencillamente no les interesa entrar a formar parte de estas personas que tienen que pagar, o esas personas jurídicas o naturales que tienen que pagar una cantidad de impuestos que cuando uno está empezando un emprendimiento es sencillamente insostenible. Y es que esto también hay que decirlo, doctor Fernando. Muchas personas prefieren mantenerse en la informalidad porque sencillamente si entran a la formalidad, según cálculos de Heritage Foundation y de Cato Institute, que son los que hacen el índice de libertad económica año a año, son dos tanques de pensamiento de Estados Unidos, uno liberal, el otro conservador, pero que se unen para hacer este índice, dicen que más o menos los colombianos tienen una carga tributaria del 69%, es decir, de las ganancias de las empresas, los empresarios tienen que dar el 69% al Estado. Es decir, hay un socio que es el dueño más o menos del 70% de la empresa, que no puso un peso, pero que sí coloca todas las trabas y que sí saca las ganancias. Entonces, por ejemplo, ese es otro ejemplo de informalidad causada precisamente por todas las trabas que coloca el Estado, los impuestos tan altos, las cargas tributarias tan altas. Bueno, pero yo lo invito, mi querido Jair Peña, a que hagamos un estudio sobre la informalidad y sobre la formalidad, a ver qué cosa es lo uno y qué cosa es lo otro, y qué significa y en qué diferencia las personas que trabajar en la formalidad o trabajar en la informalidad. Yo no sé si alguien que está trabajando en una empresita y que prende botones para decir alguna cosa, ese es un empleado formal simplemente porque está metido dentro de un esquema laboral. Prende los botones y le pagan un salario. Entonces eso es formalidad. La informalidad es cuando no tiene quien le pague el salario, aunque esté haciendo lo mismo, prendiendo los botones, pero prendiendo los botones para una empresa no organizada que no tiene manera
de pagar un salario, de pagar un estipendio regular. Yo estaría muy deseoso de que hiciéramos ese estudio para saber qué cosa es la formalidad y qué cosa es la informalidad, porque la informalidad es brutal en Colombia, brutal. Prácticamente la mitad de los colombianos están en la informalidad. Uno comprende que una persona que anda en la calle vendiendo qué, vendiendo alguna cosa que pueda producir unas empanadas, estaría en la informalidad. ¿Quién sabe? Entre esas hay personas prósperas, hay personas a las que les va bien, hay negocios de empanadas que son rentables y que son positivos. Yo estaría muy gustoso de que se hiciese ese estudio sobre la formalidad y la informalidad. Lo cierto, pues, es que uno entiende por informalidad un trabajo que hoy es y mañana no parece, un trabajo que puede estar metido, encauzado dentro de niveles de reconocimiento laboral. Y entonces esa sería una respuesta. Los formales son los que tienen contrato de trabajo, los informales los que no tienen contrato de trabajo. Me parecería esa una solución un poquito caprichosa, porque repito, hay mucha informalidad que es próspera, mucha, que es próspera y que es positiva. Esa cómo computa, esa cómo se coteja con la pura y física informalidad, donde no hay una rentabilidad para la mano de obra. No sé si me explico, Jair, y si estoy hilando demasiado fino. No, le entiendo, doctor Fernando. Pues primero voy a hacer la investigación más juiciosa para dar una definición más certera de qué es la informalidad, pero lo que usted dice es muy cierto. La informalidad no necesariamente es ser menesteroso, es ser pobre, es estar en la ruina. Hay informales que tienen mucho dinero y que de nuevo no tributan. Y un reto que tiene precisamente el próximo gobierno, porque en este ya no fue, en el gobierno del presidente Duque ya no fue, es cómo lograr que estas personas que generan empleo informal, que están en la informalidad, que son prósperos en la informalidad, se vuelvan formales para que ayuden al Estado colombiano, a, pues obviamente a financiarse, que paguen sus impuestos muy juiciosos, pero eso hay que hacerlo de una manera atractiva, no espantándolos y no generando y no haciendo de Colombia un infierno fiscal, porque todo el mundo habla de los paraísos fiscales, es que Panamá es un paraíso fiscal, es que Suiza es un paraíso fiscal, es que Bahamas es un paraíso fiscal, y lo dicen como si fuera la cosa más grave, pero nadie habla de los infiernos fiscales, y yo creo firmemente que Colombia es un infierno fiscal. Y en un infierno fiscal, pues mucha gente va a preferir quedarse precisamente en esa informalidad. Ese es un tema grande, ¿no? Ese es un tema grueso que tenemos que mirar. ¿Qué cosa es la informalidad? ¿Cómo se califica la informalidad? La informalidad se califica simplemente porque no hay un contrato de trabajo. ¿O hay otra manera de calificar la informalidad? Pregunta que me hago porque muchos pueden ser los colombianos, muchísimos, que están dentro de ese 48, 49% de informalidad que son prósperos y que les va bien y que lo que hacen está bien remunerado por la sociedad. Puede ser, yo aspiraría a que lo fuera, pero no tengo elementos para decirlo, como tampoco tengo elementos para decir que el que no tenga contrato de trabajo es un informal. No tengo elementos, porque puede haber informalidad bien remunerada, informalidad próspera, informalidad positiva. A mí Y me esos son, parece que ese es un estudio que falta por hacer, mi querido Jair. así es, doctor Fernando, ¿no? Y además porque el DANE en estas estadísticas del mercado laboral habla de la informalidad, pero no entra específicamente a hablar de cuál porcentaje de esa informalidad percibe más de 2 o 3 salarios mínimos, ¿no? Esos datos no están, digamos que la cifra fría y la cifra cruda es el 47,9% de los colombianos están en la informalidad, pero sí, no tenemos los datos, digamos, certeros de qué porcentaje de esa informalidad en realidad
es próspera. Es muy, muy buena su pregunta, doctor Fernando, y bueno, vamos a hacer ese estudio juicioso. Hagamos ese estudio juicioso para saber realmente quiénes son los que están pasando trabajos o quiénes son, para decirlo de una manera muy coloquial y muy simple, o quiénes son los que no pasan trabajos y los que son prósperos, inclusive dentro de la informalidad teórica. ¿Usted tiene contrato de trabajo? No, no tengo contrato de trabajo. ¿Cuánto gana usted? 6, 7, 8 salarios mínimos. Pues, ¿será ese un informal? Es la pregunta que me hago. Sí, señor, pues yo diría que sí es informal. Lo que pasa es que pues es un informal que se mantiene en la informalidad precisamente para evitar tener ese socio llamado Estado que se quede con buena parte de sus ingresos. Pero Que hay son que muchos, revisar. ¿no? Que son Sí, muchos. sí, Que señor. Bueno, y son además muchos. también vale la pena preguntar qué porcentaje de esos que se dicen informales, porque todos sabemos que estas estadísticas del DANE están basadas precisamente en encuestas que se hacen en las ciudades principales y en algunas zonas rurales, qué porcentaje de esas personas que se dicen que están en la informalidad también están empleadas de esa manera, pero en negocios ilícitos, que ese es el negocio más próspero de todos, ¿no? Todos sabemos a qué me estoy refiriendo, por ejemplo, al narcotráfico o a la minería ilegal. Esas personas, diría yo, Eso es informal. Una eh, persona que está enriquecida fantásticamente haciendo negocios de narcotráfico, ¿es un informal o es formal? es una persona informal, pero habría que ver cómo el DANE está haciendo, cómo el DANE es que está haciendo esas encuestas. Bueno, En todo caso, pues esas son las estadísticas, esas son las cifras, doctor Fernando, las cifras no mienten, 47%, 47,9% de los colombianos en la informalidad, 11,8% de los colombianos desempleados y 19,4% de los jóvenes también desempleados. Ese es el saldo con el que cierra el presidente Iván Duque el año 2021, muy cercano a las cifras que dejó el expresidente Juan Manuel Santos, no en el caso del desempleo, que lo deja muy por encima, en el 11,8%, repito, cuando Santos se lo entregó en el 9,4%. bueno. Entonces son averiguaciones que hay que hacer, son temas que hay que examinar, pero de todas maneras el resultado final de la gestión del presidente Duque en eso no es brillante. No, no tiene cómo presentar una situación halagadora que uno diga, mire cómo ha caído, inclusive cómo ha caído la informalidad, ¿no? Que vaya uno a saber qué es la informalidad. Yo me sigo preguntando si los negocios ilícitos, los que están, por ejemplo, en las famosas ollas, ganándose un dineral y apostándole a la destrucción del país, si esos son formales o informales. Esa es una Pero pregunta que queda al aire, doctor Fernando, pero yo diría que sí, que entran dentro del terreno de la informalidad. entonces, hay que tener otro concepto distinto de la formalidad o de la informalidad. Lo cierto, pues, es que hemos mirado unas cifras, hemos mirado unas realidades que no son halagadoras, que no son felices para hacer la gestión o el balance final del gobierno del presidente Iván Duque, ¿no? Así es, doctor Fernando. Bueno, entonces miraremos las cosas, afinaremos mejor las cifras, pero se las estaremos dando a ustedes. En todo caso, una informalidad de casi el 48% es una locura. Considérese como se considere, catalóguese como se catalogue. Es una locura. Es prácticamente la mitad de los colombianos están por fuera del mercado ordinario del trabajo. Mercado ordinario que puede ser con contrato de trabajo o mercado ordinario que puede ser el mercado de un trabajo positivo, de un trabajo rentable, de un trabajo interesante que se mantiene inclusive interesante de manera voluntaria. Puede ser mucha la gente que diga, a mí no me hablen de contrato de trabajo, a mí simplemente déjenme en lo que estoy, que es productivo, que me resulta bien, que me resulta buen negocio.
En fin, esas son condiciones y esas son realidades que tenemos que examinar. En todo caso, hoy hemos examinado dos, ¿no, Jair? Sí, señor, desempleo e informalidad. Desempleo e informalidad. Y entonces estos eran indicadores fundamentales para comprender y para juzgar el resultado del trabajo del presidente Iván Duque desde el punto de vista del desempleo y de la informalidad. Bueno, y estos eran algunos temas que tratábamos con ustedes Al al oído. oído.